Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Un día como hoy, de 1884, el tan cuestionado presidente argentino Julio Argentino Roca da un paso trascendente para la nación argentina. Sí, porque se había sancionado la ley de la enseñanza laica, gratuita y obligatoria, y el 8 de julio del mismo año, 1884, Roca determina que se transforme en ley la enseñanza gratuita y obligatoria para todos los argentinos. En ese momento, las corrientes migratorias europeas habían venido a buscar, quizás de las primeras, habían venido a buscar refugio de los expulsados de la Revolución Industrial, que se habían quedado sin nada en Europa, y en el país se hablaban distintos idiomas y distintas costumbres. Y los hijos de esos extranjeros eran semianalfabetos o analfabetos. Y esa determinación permitió la obligatoriedad, o determinó la obligatoriedad, de la educación del Estado en forma gratuita para todos los habitantes del país, argentinos o no. Y los hijos de esos extranjeros no solo aprendieron a hablar el español, sino que evitaron confundir con sus usos culturales lo que nosotros realmente éramos en estas zonas del viejo virreinato. Claro, es muy difícil entender de qué estamos hablando, porque da la sensación que siempre tuvimos la oportunidad de estudiar, pero no fue así. Y hubo que esperar de Roca hasta Juan Domingo Perón para que no solamente se construyera una enorme cantidad de escuelas en el país, sino que además el desarrollo llegaba a los hijos de los obreros para transformarlos con las escuelas fábricas y con las universidades obreras en profesionales y o conocedores de la necesidad del gran desarrollo industrial que el peronismo le venía a dar a la Argentina. Después del golpe de Estado del 55, no podían quedarse quietos, y entonces la fusiladora hizo lo imposible para destruir que el hijo del obrero pudiera estudiar. Y a pesar del pacto que había hecho en Caracas Frigerio con Perón, donde se obligaba a dar libertad a los presos y a devolver los sindicatos a los dirigentes, Frondizi, que no cumplió el pacto, avanzó mucho más y sacó en contra de la 1420, la ley de enseñanza laica, la privatización de la enseñanza en el país. Y salimos a la calle. Éramos los nacidos en aquellos años más felices que nos transformamos obligatoriamente en dirigentes secundarios y militantes de la causa laica. Y también eran universitarios. Y no se pudo entonces exterminar la obligatoriedad de que la gente pudiera estudiar en forma gratuita en el Estado. Y hoy la Universidad de Buenos Aires es destacada en el mundo por la cantidad de gente que prepara y por los niveles de conocimiento que se tiene, y vienen a estudiar gratuitamente los extranjeros, una vez más. Entonces, cuando el gobernador de Buenos Aires cree que los jóvenes pueden hablar de cualquier forma, haciéndose
el modernoso con el idioma inclusivo, que no es ni idioma ni incluye nada, y diciendo que después de la Revolución de Mayo, como diciendo, no van a venir los españoles a enseñarnos a hablar. Sí, Kicillof, sí, porque nosotros hablamos español, porque nuestra cultura está basada en el español y en el castellano, y porque además es el segundo idioma que se habla a nivel terrenal. Es decir, es el idioma más hablado después del idioma imperial de Inglaterra, que usaron y siguen usando aquellos que han hecho la penetración cultural. Y no es que los jóvenes hablen de cualquier manera. A los jóvenes hay que orientarlos para que justamente no hablen de cualquier manera. Porque cuando se habla de cualquier manera, se reduce el idioma, el manejo de la inteligencia, se achica el mensaje y todo queda en vocabularios muy pequeños. Y hoy la enseñanza debería ser debatida profundamente porque estamos en estado lamentable. Porque más allá de la pandemia, los niveles del primario, del secundario, han mermado notablemente y esperemos a ver qué pasa con los niveles universitarios. Esa Argentina, que tenía un salto de calidad en 1884 notable, y que algunos liberales pretendieron darle todo aquel hecho a Domingo Faustino Sarmiento, en realidad lo tuvo a Julio Argentino Roca como el presidente que impulsó y determinó la enseñanza gratuita en la Argentina. Todo esto nos pasa porque no conocemos ni quiénes somos, ni de dónde venimos, y entonces es difícil que sepamos a dónde vamos. Uno no puede defender lo que no quiere, no puede querer lo que no conoce. Y allí entramos a averiguar de qué se trata la soberanía nacional. Entre otras cosas, en la defensa del idioma que nos permite comunicarnos diariamente, porque no solamente es riquísimo, sino porque hay todo un continente, a excepción de Haití que habla francés y de Brasil que habla portugués, que hablan esto, y en la otra punta Canadá y Estados Unidos que hablan inglés. Sino toda América habla el mismo idioma que nosotros. Entonces, querer transformar en una novedad una demostración de ignorancia y de desconocimiento de la historia es peligroso, sobre todo cuando se trata de un gobernador, que además es universitario. No es gracioso que diga que los jóvenes hablan como quieran y que los españoles van a venir a enseñarnos cómo hablar. Tiene que saber este muchacho que la Real Academia Española está en sintonía con todas las reales academias de la habla hispana, incluyendo por supuesto la nuestra, la Argentina, donde permanentemente se incorporan modismos y lo que para nosotros son argentinismos, el propio idioma lo ha incorporado como tal. Sí, nosotros agregamos argentinismos al idioma español y se habla en todo el mundo el español con los argentinismos incluidos. Cuando uno tiene que transitar todo el tiempo una enorme guerra de la prensa canalla en contra de la soberanía, que hace, por ejemplo, que digan, sin que siquiera se haya hecho un solo movimiento todavía, que digan que el Estado va a quedarse estatizando Vicentín, cosa que entre paréntesis sería ideal, cuando no hay ningún movimiento para esto todavía, y entonces se enojan los purisojeros. ¿Quiénes son los purisojeros? Extranjeros. Ahora, si nuestra juventud habla como quiere, pueden empezar a entender que el idioma inclusivo empezó a discutirse en Estados Unidos,
¿Saben por qué? Porque mujer se dice woman y el man es hombre en inglés. Y allí empezaron a traer de cambiar su batalla cultural con los ingleses. Allá ellos. Es el problema de los British y de los Yankees, no el nuestro. Pero después compramos lo que nos quieren hacer y esa es la parte de la penetración. Miren, a una sociedad culturalmente se la voltea dominándole el idioma o a través de la música, influyendo, y nos ha pasado históricamente, que sin saber qué dicen, pero como tiene ritmo, están bien armadas las melodías, los jóvenes repiten músicas de consumo en otro idioma. Y después, de paso, se ponen una remera que tampoco saben lo que dice, porque está en otro idioma, y así lentamente pierden el estado emocional de lo nacional. Y entonces cuando queremos hablar de soberanía, y cuando le tenemos que decir a nuestra sociedad que estamos rodeados de agua, y que la soberanía está en el mar y en los ríos argentinos, pero no solamente eso, sino que tenemos una tremenda reserva económica y alimentaria, y que hoy va a haber una marcha federal de la soberanía en Rosario por la posibilidad de que de abajo hacia arriba se instale la soberanía marítima y fluvial, pero que no alcanza, porque esta marcha no es solamente por la soberanía del Paraná, esta marcha es por la salida a través de un canal que nos lleve en forma directa a nosotros, al hermoso Atlántico que nos rodea, el puerto de aguas profundas que nunca más hablamos en la provincia de Buenos Aires, que está todo dado para que ocurra, nunca más se habló de eso, y tantas cosas que hacen a la industria naval como desarrollo para activar no solamente el trabajo, sino como soberanía alimentaria. Sí, soberanía alimentaria. Miren, hoy el presidente va a actuar, invitado por Zoom, en la reunión de los 7, que son los 7 países más trascendentes del mundo. Lo tienen como invitado estratégico a Fernández. ¿Saben por qué? Porque el mundo tiene problemas de energía y de comida. ¿Y saben por qué nos quieren? Porque la Argentina le puede dar comida y energía. Ahora, si tuviéramos nuestra flota fluvial y nuestra flota mercante como en época de Perón, que era la cuarta del mundo, imagínense el hermoso negocio de ingresos de divisas que tendríamos llevándole eso a quienes lo precisen. No, lo van a venir a buscar en barcos de ellos, con seguros de ellos, con tripulación de ellos, y el valor agregado es de ellos. La soberanía es también un estado espiritual. Y para poder ser soberanos, tenemos que entender todas las cosas que nos van metiendo sin que nos demos cuenta. Y la gente dice ok, en lugar de decir macanudo. ¿Y por qué dice ok? Y porque viene de afuera. ¿Y saben qué quiere decir ok? Cero muerto. Y tiene que ver con la guerra de los norteamericanos, no nuestra. Te llamo, sí, ok. ¿Cero muerto de qué? ¿Porque me vas a llamar? Pero la gente no lo sabe, la gente lo usa porque se lo instalaron. Y entonces, durante muchos años nos instalaron un mapa donde la Antártida era chiquitita, las Malvinas un puntito, y claro, ¿qué íbamos a saber lo que eran las Islas Malvinas o el valor de la Antártida? Si nos explicaba, si nos enseñaba. Y cuando Cristina Fernández, de presidenta, mandó a hacer el mapa que mostraba en la dimensión justa, ni siquiera lo utilizaban los ministerios ni el canal oficial. ¿Por qué? Porque la contracultura estaba tan fuertemente instalada que recién ahora está empezando a llegar los mapas que muestran nuestra proyección en las aguas.
el mapa bioceánico y bicontinental de la Argentina. ¿Y cómo vamos a defender lo que no conocemos y cómo vamos a querer lo que no conocemos? Entonces no es hablar de cualquier manera, es hablar con propiedad, es saber que para ser gobernador de Buenos Aires hay que tener presente permanentemente la historia de lo que se peleó en esta provincia de Buenos Aires por la independencia nacional contra los españoles, pero contra franceses e ingleses también. Y saben una cosa, hasta Belgrano peleábamos con la bandera española, enfrentábamos a los extranjeros pero con la bandera de España. Sí. Un día le dijeron a la presidenta, se lo dijo Chávez, ¿cómo tenés a ese imperialista allí? Y desarmaron el monumento de Colón. Lo mandaron a la Costanera, porque según creían había sido imperial, porque había descubierto América, porque ya no se había que decir más que se descubrió América, sino que América estaba y él vino. Y son los mismos que dicen respetemos a los pueblos originarios, pero cuando le preguntamos si les gustaría vivir con el taparrabos y sin comunicación, dice, no. ¿Y qué hacemos entonces? De la civilización agarramos lo que nos gusta, y lo que no nos gusta, ¿no? Un día como hoy, el presidente Roca, sí, Julio Argentino Roca, al que le pegan todos los días, establecía la enseñanza en la Argentina gratuita y obligatoria.